Y quiero que iniciemos a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Y por eso quiero que ores ahí donde estás y le digas al Señor: inicia un año y quiero iniciarlo contigo. Quiero que tú estés conmigo cada día de este año. Quiero que tú seas, Señor, lo primero en mi vida. Sé que quizás hay cosas que te han quitado ese lugar y quizás nos hemos desenfocado a buscar otras. Pero hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros y traiga orden a nuestra vida. Que tu Espíritu, Señor, nos envuelva de tal manera que nos abraces con tu gloria y nos enseñe, Señor, cuán privilegiados somos de tenerte a ti, de tener tu presencia, y cuán plenitud hay en nosotros cuando colocamos la persona del Espíritu Santo como primero en nuestra vida. Entrónate en nuestros corazones y que ese año 2024 tu palabra sea rema en nosotros, tu palabra sea nuestro alimento, que nuestro alimento sea hacer tu voluntad, Señor, y nuestro deleite lo encontremos en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón de par en par para recibir tu bendita palabra en ese día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos iniciando un año y considero que si hay algo de lo cual debemos tener claridad, es qué debemos hacer primero. Por eso el nombre de la serie, Primero lo Primero. Porque cuando tenemos claridad qué debemos hacer primero, entonces las demás cosas van a marchar, las demás cosas van a avanzar. Si tenemos claridad qué debemos hacer primero, entonces vamos a estar enfocados en la meta que nos hemos propuesto, porque sabemos qué debemos hacer primero para alcanzar lo que nos hemos propuesto en nuestra vida. Si tenemos claridad en qué debemos hacer primero, vamos a vivir cada día con propósito. No van a pasar los días por encima de nosotros, sino que vamos a vivir de tal manera que vamos a ser entendidos en qué debemos hacer. Y la palabra del Señor nos enseña algunas pautas que tenemos que tener en cuenta para poder tener claridad qué cosas debemos hacer primero en ese año. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 31. Y quiero que lo dejes allí abierto porque lo vamos a leer pausadamente. Mateo capítulo 6, versículo 31. ¿Estás conmigo en la palabra? Dice la palabra del Señor, leo para ustedes: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y aquí está la primera instrucción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es las palabras que vamos a usar ese año 2024. Mira lo que dice la Escritura: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos. No os afanéis pues diciendo. Tienes que preparar las palabras que vas a decir este año. ¿Qué palabras vas a usar este año? La palabra del Señor enseña algo poderoso, y es que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué palabras vas a decir o ya estás diciendo este año? Que sean palabras de fe y no palabras de preocupación. Que sean palabras de esperanza y no palabras de afán. Que sean palabras de bendición y no palabras de maldición. Que sean palabras positivas y no palabras negativas. ¿Qué palabras vas a decir este año? ¿Qué palabras vas a expresar este año? Que las palabras que digas este año sean palabras que hablen de tu fe. Necesitamos tener la certeza de que hay poder en nuestras palabras y que lo que declaremos en el nombre poderoso de Jesús se va a cumplir en nuestra vida. No nos atemos con los dichos de nuestra boca, más bien declaremos palabra de fe. La palabra de Dios, palabra de bien, palabra de esperanza para nuestra vida, no palabra de afán. El Señor dice: no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Dice el Señor: no te afanes este año empezando a decir: ¿ahora qué me voy a vestir? ¿Y ahora qué trabajo viene? ¿Y ahora cómo cierra este negocio? No te afanes, dice el Señor, diciendo eso. No te afanes con esas cosas. No te preocupes por esas cosas, dice el Señor. Porque el afán no es un buen motivador para vivir. El afán te lleva a la angustia, a la desesperanza,
al estrés. El afán no es un buen motivador para ni siquiera orar. Un buen motivador para una oración de fe es la confianza en las promesas del Señor. Si algo tienes que hablar en este año, no sea por el afán de conseguir las cosas, sino que sea por la confianza que tienes en las promesas que Dios te ha dado a ti y te ha dado a tu casa. Prepara tus palabras este año, porque la fe nos lleva a quejarnos, pero la fe nos lleva a agradecer. El afán no te deja ver la bendición, pero la fe te deja ver las promesas del Señor. ¿Cómo vas a empezar a hablar? Ya han pasado 7 días. ¿Qué has dicho estos 7 días de este año? Todavía estamos a tiempo de poder empezar a hablar palabra de bendición, de vida, de propósito sobre nosotros y sobre nuestra casa. Alcanza lo que Dios tiene para ti con fe, porque para el que cree todo es posible. Y dice el versículo 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Que comeremos, que vestiremos, que beberemos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Muchas veces creemos que porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, entonces no le pedimos. O creemos que porque el Padre sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, Él sencillamente nos las va a dar. Pero el versículo siguiente que viene desmiente esto. Miren lo que dice el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué debemos hacer entonces para que lo que nosotros necesitemos nos sea añadido en la vida? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que Dios sabe que te hacen falta van a venir añadidas a tu vida. El Dios que conoce lo que te hace falta te está diciendo: primero busca mi reino y busca mi justicia, y después te voy a añadir todo lo que tú necesites. Diga conmigo en esta mañana, por favor: primero lo busco a Él. Primero busco el reino y lo demás vendrá añadido. Cuando primero busco lo demás, lo añadido, viene el afán. Pero cuando busco el reino, viene lo añadido. Cuando busco el reino, viene la paz a mi vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino que consiste en justicia, gozo y paz. Cuando busco el reino de Dios, viene la justicia, el gozo y la paz. Por eso tenemos que buscar primero el reino de Dios, porque va a venir a nuestra vida la justicia, el gozo y la paz. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios en nuestra vida, va a suceder esto. Cuando busco primeramente el reino de Dios en mi vida y su justicia, me empiezo a llenar de Dios. Y el Espíritu Santo del Señor me empieza a llenar, me llena de paz, y se va toda angustia, se va todo afán, se va toda amargura, porque empieza a llenarme el Señor de su presencia. Se va todo aquello que me roba la paz, que me roba el propósito, porque estoy lleno de Dios. Y cuando estoy lleno de Dios, entonces me llena el Señor de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando te llenas de Dios, cuando buscas su reino primero, cuando buscas su justicia, se va todo aquello que te afana, que te roba el sueño, que te preocupa, que te causa ansiedad. Cuando estás lleno de Dios, toda amargura de tu corazón sale porque estás lleno de Dios. Donde Dios habita no puede habitar otro espíritu, solamente puede habitar el Espíritu de Dios. Y cuando buscas el reino de Dios, vas a estar lleno de gozo, de paz y de justicia. ¿Quieres tener gozo? Busca el reino. ¿Quieres tener paz? Busca el reino. ¿Quieres que se te haga justicia? Busca el reino de Dios. ¿De qué te quieres llenar este año? No te afanes pues diciendo, más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. ¿Cómo busco el reino de Dios entonces? Sería la pregunta. ¿Cómo lo busco? Jesús lo responde de esta manera en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira a Jesús cómo enseña a orar y dice: venga tu reino. Diga conmigo: venga a nosotros tu reino. Dígalo fuerte: venga a nosotros tu reino. Venga tu paz, venga tu gozo, venga tu justicia. Es lo que está diciendo Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino, Señor. Y el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. En el reino de Dios opera el poder de Dios. Pero así como existe el reino de Dios, existe el reino de las tinieblas. Y hay una lucha constante, diaria, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay una batalla diaria entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y adivine quién está en el medio. Usted y yo. El reino de las tinieblas quiere ver a los hijos de Dios derrotados, fracasados, con el corazón frío. El reino de las tinieblas quiere que te apartes del Señor. El reino de las tinieblas quiere que te vaya mal. El reino de las tinieblas llena el corazón de los hijos de rebeldía. El reino de las tinieblas quiere que en los hogares haya división, haya infidelidad. El reino de las tinieblas quiere que en los hogares haya pleitos y haya pelea. El reino de las tinieblas quiere que no alcances lo que se ha escrito de ti desde el cielo. Quiere que no se cumpla lo que se ha escrito de ti desde el cielo. Pero el reino de Dios trabaja de día y de noche. Lucha de día y de noche para que tu fe no te falte. El reino de Dios lucha para que tú permanezcas. Para que el reino de Dios se establezca en ti, se establezca en tu familia, se establezca en tu trabajo. El reino de Dios lucha cada día por ti. Tanto así que Dios manda ángeles a que te protejan, a que te cuiden, a que te libren de tus malos caminos. El reino de Dios lucha por ti cada día para protegerte y para cuidarte. El reino de los cielos lucha por ti para que tengas esperanza, confianza en Dios, para que se cumpla lo que está escrito de ti, para que alcances las promesas que Dios tiene para ti y para tu familia. El reino de Dios pelea por nosotros, mientras que el reino de las tinieblas nos quiere ver acabados y destruidos. ¿Qué haremos nosotros entonces? ¿Qué parte nos corresponde a nosotros? Si el reino de las tinieblas hace esto y el reino de Dios hace esto y nosotros estamos en la mitad. Diga conmigo: ser valientes. Dígalo fuerte: ser valientes. ¿Usted recuerda cuando David peleó con Goliat? ¿Qué pasaba si Goliat ganaba? El pueblo de Israel iba a ser esclavo de los filisteos. ¿Qué responsabilidad tan grande tenía David de mantener la libertad de su pueblo? David fue un valiente por ir a pelear por lo suyo. La valentía te hace pelear por lo tuyo, te hace luchar por los tuyos, te hace pelear por lo que te pertenece. David no solamente necesitaba ser certero, tener una buena puntería para matar a Goliat. David también necesitaba tener valentía para pelear por la libertad de su pueblo, de su gente, de su familia. Y Dios quiere llenarte hoy de esa valentía para que pelees por los tuyos, llenarte de esa valentía para que luches y alcances lo que a ti te pertenece. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios quiere que te levanten en esta mañana y este año los valientes a luchar por su bendición, a orar, a guerrear, a echar fuera al enemigo. Necesitamos levantarnos como guerreros este año y pelear por lo nuestro. David tenía al frente a Goliat y luchó contra él. ¿Qué tiene frente tuyo que Dios no sea capaz de destruir y de derribar? Necesitamos ser valientes este año y pelear con el reino de Dios por lo que nos pertenece a cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado: tienes que ser valiente. El reino de Dios funciona cuando usamos la autoridad que Dios nos dio. ¿Y sabes dónde está la autoridad que Dios nos dio? En la palabra del Señor. En la palabra está la autoridad que Dios nos dio. En la palabra de Dios es donde está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. ¿Quieres vencer? La palabra te hace más que vencedor. ¿Quieres conquistar? La palabra te hace más que vencedor. Por eso es que hoy en día vemos
a tanta gente que lo que más le interesa, en vez de leer la Biblia, es andar el celular. Porque el enemigo sabe que tu bendición y el poder que puedes usar está en la palabra de Dios. ¿Quién trajo una Biblia física hoy? ¿Quién trajo? Ven, hijo, por favor. ¿Y tu celular lo trajiste? ¿No trajiste celular? Esto me está evangélico, Dios mío. Ven, hijo, ven. Préstale el teléfono, hija, por favor. Aunque es rosadito pin, pero bueno. Dime aquí, hijo, por favor. Llévame para acá. Me sales en la cámara con la cara grande. Imagínate que vas para el trabajo y un ladrón se roba la Biblia y se lleva el ladrón. ¿Qué dice? Ojalá y la lea. Ojalá que le sirva de algo. Yo me compro otra, pero que encuentres ese versículo que dice: no robarás. Pero ¿qué pasa si va para el trabajo y lo que le roban no es la Biblia, sino que le roban el celular? ¿Será que el sentimiento es el mismo? ¿Será que le vamos a decir: ojalá y te sirva, toma buenas fotos? ¿Por qué? ¿Por qué le damos más importancia a esto que a esto? Porque esto nos entretiene. Y el enemigo sabe que esto te da vida y poder. ¿Por qué pasamos más tiempo con esto que con esto? ¿Sabes cuántos problemas nos ha metido un celular? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántos videos? Hay gente que vive cautiva por esto. Porque ya para pecar no se necesita salir de la casa, encontrarse con alguien aquí, viendo lo que no tenemos que ver, llenando nuestros ojos de lujuria y concupiscencia. Pero como el diablo sabe que esto te liberta, te da paz y te da vida, te pone esto para que te diviertas y te entretengas. Que este año lo primero sea lo primero, que lo demás puede esperar. Gracias. ¿Qué vas a elegir este año? Estamos comenzando un año, no repitamos los errores del año pasado. Tú sabes el año pasado qué te funcionó y qué no. Tú sabes en qué perdiste el tiempo. Tú lo sabes. Tú sabes en qué pudiste ser más productivo, más eficaz. Tú sabes que el año pasado tu relación con Dios pudo ser mejor, pero dedicamos tiempo a otras cosas que no valían la pena y se fueron como agua entre los dedos. Que este año lo primero en nuestra vida sea buscar a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Sabes qué es lo primero que agarramos cuando nos levantamos? El celular. ¿Y por qué lo primero que hagamos cuando nos levantemos no sea doblar nuestras rodillas para darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por un día más? Ordenemos nuestra vida, busquemos su reino, busquemos su justicia y lo demás vendrá añadido. Busquémoslo a Él. Que abramos nuestros ojos y le digamos: Señor, gracias por este nuevo día. Quiero alabarte y bendecirte en este día. Me encomiendo a ti. Te entrego a ti mi familia. Te entrego a ti, Señor, lo que voy a hacer. Dirige mis pasos. Guíame, Espíritu de Dios. Bendíceme. Cuando usted comienza el día buscando a Dios, ya tiene el día ganado. Cuando usted comienza el día buscando el reino del Señor, déjeme decirle que usted ya está en victoria. Que usted va a tener paz. Que el día le va a rendir. Que usted va a tener gozo, que va a actuar en fe, porque ha decidido buscar a Dios primero. Pero cuando tenemos otras cosas primero que a Dios, viene el afán y viene la ansiedad. Porque lo único que nos puede dar paz es buscar el reino de Dios y su justicia. Que este año lo primero sea buscar el reino de Dios en nuestra vida.
Eso debe ser lo primero. El enemigo nos distrae para que no leamos la palabra, porque sabe que en la palabra está el poder. El reino de Dios funciona por la palabra de Dios. Cuando declaramos la palabra de Dios, hay poder de Dios en esta tierra por el reino de los cielos. La Biblia dice que Jesús, cuando fue tentado, en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10, dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Diga conmigo: escrito está. Dígalo fuerte: escrito está. Jesús, siendo el Hijo de Dios, con el mismo poder de Dios, respondió con la palabra: escrito está. ¿Y cómo sabía palabra? Porque conocía palabra. ¿Cómo vamos a saber responder? ¿Cómo vamos a saber declarar? ¿Cómo vamos a saber profetizar y reprender? Con la palabra del Señor. Necesitamos conocer la palabra de Dios y declarar lo que escrito está, no lo que nosotros nos parece o nos imaginamos, porque el reino de Dios no es de locos. Con la palabra certera y la palabra de verdad que tiene poder, escrito está. 3 veces lo tentó el enemigo y las 3 veces le dijo: escrito está. Pero en esta hubo una diferencia, y es que en la última el diablo se fue. ¿Por qué se fue en la tercera y no se fue en las 2 primeras? Porque el diablo lo que le dijo a Jesús fue que le iba a dar todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Jesús le dejó claro que él no estaba buscando los reinos del mundo ni la gloria de ellos. Lo que él estaba buscando era el reino de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando el diablo tenga claro que lo que tú estás buscando es el reino de Dios, tiene que huir en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú has decidido poner a Dios de primero en tu vida y buscar el reino, adorarle y servirle al Señor. Él tendrá que huir. Tendrá que huir. ¿Sabes qué me parece maravilloso de este pasaje? Que cuando Jesús declaró que Él estaba buscando el reino de Dios y su justicia, termina este versículo diciendo que vinieron ángeles y le servían. Y esto es lo que va a acontecer en tu vida cuando tú dispongas buscarle el reino de Dios primero y su justicia. Ángeles van a venir a servirte, porque si a Jesús le pasó, a nosotros también nos va a pasar. Ángeles te va a poner el Señor a tu disposición. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero yo recibo esta palabra. Ángeles estarán a mi disposición. Ángeles me van a servir. Ángeles te van a fortalecer en el nombre poderoso de Jesús, porque has decidido buscar el reino, y en el reino que hay ángeles y poder de Dios. Eso es lo que nos espera. Quiero que alguien me acompañe al piano, por favor. ¿Qué más hacer primero? Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Siendo aún muy oscuro, no había salido el sol y Jesús se iba a orar. ¿Qué hacía primero Jesús cuando se levantaba? Diga conmigo: orar. No te estoy diciendo que ores en la madrugada si no quieres orar en la madrugada. Lo que te trato de decir es que lo primero que hagas en el día sea orar. Que lo primero que hagas en el día sea buscar el reino de Dios. Que lo primero que hagas en el día sea buscar a tu Señor, la dirección y la bendición de tu Señor. ¿A quién le pides la bendición tú cuando te levantas? Pide la bendición a tu Señor cada día que te levantas. Si el Señor, nuestro Dios, mandó a su Hijo Jesús a buscarnos, si dio su vida por buscarnos, ¿cómo no lo buscaremos nosotros a Él? Es tiempo de empezar a buscar al Señor. ¿Sabes para qué no alcanza el tiempo? Para lo que dejamos de último. No dejes de último a Dios este año. Ponlo de primero en tu vida. Ponlo de primero en tu mañana. Ponlo de primero en tus días. Busca su reino y todo lo que necesites este año, te aseguro que vendrá añadido a tu vida. Hay 2 cosas que Dios no puede hacer. La primera de ellas es que Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Sencillamente Él no puede pecar. Y lo segundo que Dios no puede hacer es que Dios no puede ser segundo.
Dios no puede ser segundo en tu corazón, porque entonces no sería tu Dios. Él no puede ser segundo, porque si Él es segundo, tendría que aceptar que hay otro primero. Y Dios es Dios sobre todo. Y en esta mañana yo quiero hacer un llamado, porque el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que busquemos a Dios primero. El hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que estemos primero buscando el reino de Dios y su justicia. Porque muchas veces, siendo cristianos, estamos buscando las añadiduras y nos dejamos llenar del afán del día a día. Y nos envolvemos con aquellas cosas que nos hacen falta porque las necesitamos si queremos tenerlas ya. Invertimos el orden de las cosas sin darnos cuenta que lo primero debe ser buscar su reino y su justicia. Y tendremos gozo, paz. Veremos la justicia de Dios y lo demás vendrá añadido. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana para todos aquellos que puedan decir: yo quiero este año comenzarlo bien. Yo quiero este año poner a Dios de primero. Yo quiero este año buscarlo a Él con firmeza, como nunca antes lo he buscado. Yo quiero que el Señor se entrone en mi vida y en mi corazón. Yo quiero buscar su reino y ser lleno de su espíritu, para que se vaya de mí toda amargura, todo afán, todo vacío, toda depresión, todo aquello que me roba la paz y me roba el sueño, y que sea Él en mi vida enseñoreándose y entronándose.